Eric, bienvenido a Ojo con lo que dices. Muchas gracias, a tus órdenes. No, yo a tus órdenes, mira, yo mientras la gente quiera aquí venir a platicar, estoy dándome por bien servido. Vamos a platicarle a la gente primero lo que haces y después nos adentramos en tu experiencia, ¿te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Eric es un integrante, presidente, ¿qué es? Fundador. Coordinador le llamamos. Coordinador del colectivo católico Otro Rebaño. Justo así. Colectivo gay. Sí. Muy bien. También hay lesbianas, trans y cuechas. ¿Cuechas? ¿Qué son las cuechas? Cuechas es el plural de cue, joto, en purépecha. ¿Como queer? Sí, pero en purépecha, claro. Órale, eso no lo sabía. Sí, tenemos gente gay purépecha en el grupo también. Órale, también hay personas gays con discapacidad. Hay sordos y con otro tipo de discapacidades en el grupo. Oye, ¿cómo surge la idea de este colectivo? Sí, ¿está bien dicha la palabra colectivo, grupo? Está bien, colectivo, grupo. En el lenguaje católico preferimos, o solemos, mejor dicho, llamarle comunidad, ¿no? Okay. Entonces, por el sentido de todos juntos, hacemos cosas, particularmente resucitar. Fíjate que nace como una necesidad del pueblo de Dios. Sé que suena ridículo, pero un poquito de contexto. No es la primera experiencia que tenemos en Morelia. En Morelia tuvimos una experiencia entre 2016 y 2020. Pero sí nos conducimos de otra manera a aquella primera experiencia que tuvimos, que era casi clandestina. Okay. Como tú dices, si quieres ahorita podemos ahondar, pero justo empecé, mira, yo terminé una maestría en el 2020, ¿no? Y cuando terminé la maestría, pues empecé a buscar el doctorado, ¿no? Y no se trata de amor al conocimiento, se trata de que uno ahí encuentra la manera de comer, ¿no? Claro. No tienen otro camino los investigadores en este país. Por desgracia, hay que vivir de las subvenciones del Estado, o por fortuna. Claro. Y quise trabajar un tema de investigación del doctorado que quería trabajar desde que estudié la licenciatura, desde que era jovencito. ¿Licenciatura en qué? En filosofía. Okay. Ahora el doctorado es en filosofía y quise hacer una tesis sobre el catolicismo LGBTIAQM 3.1416. La M, perdóname la ignorancia, ¿qué significa? Ah, la M. Nunca había escuchado la M. Hay una organización a la que pertenece Otro Rebaño que se llama Red Católica Arcoiris México, y en el acrónimo de la Red CAM existe la M por las personas mushes. Así como particularmente en Morelia pensamos también o asumimos, tomamos, incluimos, nos ha llegado la realidad cuecha, ¿no? Entonces son visibilidades. No sé si tú has escuchado, seguro que sí, que está muy en boga últimamente en el discurso norteamericano mencionar en el anagrama a los tues, dos eses, no. Dos espíritus, okay. Que también es en atención a una tradición de los indígenas canadienses. No recuerdo exactamente qué pueblo, pero es más, no lo sé, no guardé el dato, y es en atención a una visión indígena de la sexualidad que no es heteronormada, ¿no? Que no es hegemónicamente heteronormada. Por eso en la red nacional se considera a mushes, y ahora en Otro Rebaño tomamos muy en cuenta a cuechas, ¿no? Porque son nuestras realidades, ¿no? Ahora, tú lo decías hace rato, es como hablar de lo queer, pero en purépecha, por ejemplo, o en... ¿Qué lengua hablarán las mushes? Es una gran pregunta. Lengua oaxaqueña. Me agarraste completamente en curva. Diría Belinda, hablan oaxaqueño. Sí, claro, eso diría. Entonces, empecé a buscar. Yo sabía que había organizaciones así en otras partes del país, yo lo sabía, y justo empecé a buscarlas en tiempo de pandemia. Fue ahí que me topé con las organizaciones de la Ciudad de México que ofrecían, y todavía hasta hoy ofrecen, sesiones virtuales, ¿no? Hoy a las 8:30 de la noche, por ejemplo, es la sesión por Zoom de RUA cada lunes.
Esto se está haciendo un lunes. Sí, saldrá un martes. O los martes con la comunidad católica Vino Nuevo, que ofrecen una lección divina en clave queer, y que es un tipo de oración. Bueno, entonces empezamos a buscar estos grupos, y cuando empezamos a relacionarnos, francamente comenzamos a comprometernos, ¿no? Me imagino que has tenido experiencias semejantes de tu propia trayectoria. O sea, uno no sabe ni en lo que se mete, pero cuando se mete con las poblaciones de la diversidad sexual y de género, tarde o temprano acaba uno comprometido, ¿no? Claro. Entonces, pues terminé comprometido. Mi asunto solamente era un afán de investigación, y con el tiempo mis amigos morelianos, católicos, se dieron cuenta que andábamos en grupos en la Ciudad de México, y principalmente con quienes habíamos tenido la experiencia de 2016-2020, empezaron a retomar aquel espíritu, ¿no? Hagamos algo en Morelia. ¿Por qué no hacer algo en Morelia? Se juntaron las condiciones. Hay un amigo sacerdote que me decía: Eric, cuenta conmigo para lo que quieras. Ah, bueno, pues te chingas, ¿no? Entonces vamos a hacer algo escandaloso. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. No con el afán de escandalizar, claro que no, pero sí de tomar la palabra, porque igual podemos ahondar en esto. Es un asunto al que le tienen miedo muchos sacerdotes, muchos obispos le tienen miedo, más que odio, me parece miedo. Yo creo que también es un miedo de parte de las poblaciones LGBT, ¿no? De salir del closet en un contexto católico. Ahí me gustaría detenerme tantito para preguntarte, de pronto no sonaría un poco ilógico, o tal vez ilógico sería la palabra, no sonaría un poco ilógico hablar de gays católicos, lesbianas católicas, personas trans católicas, porque bueno, muchas veces uno se excluye de la religión porque la propia religión te está dando un discurso de que lo que estás haciendo está mal, que te va a hacer el infierno y demás. ¿Cómo lo toman ustedes? Pues eso somos una contradicción, y realmente estos caminos en México son muy novedosos. Ahora bien, estos caminos con cierto nivel de aceptación en la Iglesia Católica son novedosísimos. Entonces, realmente lo tomamos como una contradicción. No tenemos caminos ciertos, los estamos tratando de construir históricamente hablando, porque pues de eso se trata. Ahora bien, esta pregunta se está volviendo cada vez más recurrente, incluso en el ámbito académico, ¿no? Me dicen los sabios y las sabias: bueno, pero ¿qué sentido tiene estudiar este fenómeno del catolicismo sexogenéricamente diverso, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que te ofrezco, como a ellos y a ellas, una respuesta retórica. Y la respuesta es, ¿y por qué no? Es decir, lo puntualizo más, ¿no? En el mundo de los sabios y de las sabias, les digo muy puntualmente: ¿acaso la universidad como concepto, la universidad como institución general, como idea, acaso la universidad está libre de misoginia y de homofobia? ¿Acaso la vida pública está libre de misoginia y de homofobia? Porque si somos una contradicción, lo somos en todos los niveles de la sociedad organizada. Claro. Esta sociedad no deja de ser misógina, homo, lesbo, bi, transfóbica, ¿no? No deja de ser de esa manera. Entonces, bueno, si es un absurdo, pues vamos a darnos un tiro, todos los jotos, todas las lenchas, y pues ya, ¿no? Vamos a dejar a los heteronormados hacer de su imperio real, ¿no? Claro. Entonces, esa es la respuesta real. ¿Por qué no? Es decir, estamos presentes en la iglesia como lo estamos cuando queremos una candidatura LGBT, ¿no? Cuando queremos postularnos a alguna función pública, que es la misma idea, cuando luchamos por acceso en los espacios académicos, precisamente. Entonces es una trinchera más o menos razonable, contradictoria sí, pero más o menos como implica todavía ser así en esta sociedad. A mí me parece que cuando uno va teniendo su trayectoria estudiantil, académica y todo lo que venga después en ese ámbito, pues investiga o se mete en lo que le apasiona o en lo que le ha atravesado, ¿no? Sí. ¿Cómo decides tú estudiar particularmente esto, que es la religión desde la perspectiva sexodiversa? Y si esto tiene que ver con alguna vivencia personal. Por supuesto que tiene que ver con una vivencia personal. Fíjate que la teología, al menos la teología pastoral, que es la teología de los servicios que se ofrecen, no la elevadísima de
De hacer el conceptos, servicio sí, claro. dentro de una iglesia. Sí, la teología de los servicios, justo esa. Este tipo de teología siempre parte de las experiencias, siempre, siempre. Incluso cuando tú lees un librito, siempre te vas a encontrar experiencias y anécdotas, ¿no? Bueno, justo cuando era más joven todavía, allá por 2005, 2006, tuve una experiencia en el Seminario Diocesano de Morelia, ¿no? Que es la escuela, la casa de formación para quienes aspiran al sacerdocio. Entonces, sí, entré al seminario con esa intención. Y por supuesto que entré al seminario sabiendo quién soy desde hace muchísimos años más, ¿no? Desde chiquillo. Incluso a veces lo platicamos entre compañeros, tanto de Morelia como de otras ciudades, porque Morelia no es la única ciudad donde estamos presentes, ya mencionábamos la Ciudad de México, entre otras. Hay muchos exseminaristas, también hay exsacerdotes, también hay exreligiosas. Entonces, esto forma parte de una configuración entre la intimidad propia y eso que místicamente algunos le llaman el llamado, ¿no? Pero que otros podríamos figurar socialmente como la aptitud, las ganas, el deseo de estar ahí, de colaborar con ese tipo de iniciativas. Así es como se configura en mi experiencia personal y como se configura en la de muchos, muchos, muchos sin duda. No quiero ser muy invasivo, si tú me dejas tal vez. Adelante. ¿Cómo entras al seminario ya aceptándote, descubriéndote como una persona LGBT? No sé si esto vino antes o después, o en qué orden fue. A mí me pasó desde niño, ¿no? Desde niño uno se percibe singular. Diferente. Y uno no encaja en ciertas generalidades, ¿no? Y ya luego cuando vas creciendo y escuchas a la gente puto, puñal, el joto, yo soy eso. Entonces, pues mira, obviamente eso no estaba en mi carta de motivos, ¿no? Al momento de entrar al seminario, eso permaneció en el closet o en la sacristía durante muchos años. Entonces, pues era así como, incluso con una intención que no tiene que ver nada más con razones místicas, ¿no? Sino con cierta honra, ¿no? La honra mía y la de mi familia. Claro. Y digo, a pesar de que soy de la ciudad de Morelia y a pesar de que ya crecí en un contexto mucho más ilustrado, pues la verdad es que los adolescentes de hoy en día me llevan mucha ventaja en este camino que ellos y ellas ya encontraron hecho, ¿no? En mi época era un poquito más penoso asumir ciertas cosas. Y como tú lo dices, en el ámbito de la iglesia mucho peor. Ahora, el seminario no fue el origen. Yo tenía mi vida de adolescente en la parroquia, ¿no? Que fue más o menos lo que me llevó al seminario. Pero repito, en total discreción y francamente, yo comencé a asumir abiertamente esta intersección cuando dejé el seminario, ¿no? Porque justo fue por estas intenciones, por estas razones, por mi orientación. Justo cuando yo fui seminarista, recién el Papa Benedicto había publicado, hacía un año, un documento bastante hostil que se llama, no recuerdo el nombre, pero sí la idea general del nombre, Instrucciones para prevenir el acceso de candidatos al orden sacerdotal, de candidatos con tendencias homosexuales profundamente arraigadas al orden sacerdotal y a los seminarios. Más o menos así se llama es un texto que quiso decir los jotos no caben aquí. Sí, claro, aunque pues ya sabemos la verdad, ¿no es cierto? Porque yo no era el único seminarista enclosetado guardando la honra en el seminario. Y todavía no soy el último, ¿no? Sigue habiendo este tipo de razones. Y que en el fondo también tiene que ver con este tipo de servicios en estos grupos, ¿no? El precisamente darnos cuenta que el ser cristiano o el asumirse con alguna vocación específica no está peleado con la sexualidad, ¿no? Al contrario, la sexualidad, sea de una o de otra manera, no deja de ser un don maravilloso de Dios
para conocer al otro, para conocer al prójimo. Para dar amor, ¿no? Claro, para hacerte santo, justo eso, ¿no? Para dar amor. Oye, antes de que se ataque la gente y empiece a poner cosas en los comentarios. ¡Ay, qué emoción! Sí, el hate normalmente a la gente le da de comer. Sí, claro. Yo espero que algún día el hate me dé de comer. Pero me gustaría decirle a la gente que nos está viendo que nosotros como comunidad sexodiversa, LGBT, como la quieran nombrar, pues hemos resignificado la palabra jotos y la hemos reapropiado en un sentido positivo. Porque ahorita no faltará es que porque ustedes están diciendo jotos. Nosotros la podemos decir. No Porque tienen sí. ustedes ese privilegio. Claro. Oye, me parece súper interesante y lo digo porque yo también vengo de una familia tradicionalmente católica, escuela de monjas. ¿Y por qué no te has visto en la misa del otro rebaño? Ya no voy. Se vale, Ya se vale. no voy porque no hay sacerdotes guapos. Ah, no es cierto. Tenemos que salir los domingos juntos a alguna que otra parroquia. Ok. No, lo que pasa es que yo creo que cuando uno como adolescente LGBT se enfrenta a este tipo de discursos en el templo que perpetúan las ideas que a lo mejor tu familia de por sí ya tiene, pues te hace que te alejes, ¿no? De como tú dices, del documento del Papa, ¿no? Pues claramente hay un discurso de alejamiento. Por ejemplo, a mí me tocó escuchar en alguna misa no hace mucho un discurso de es que no pueden usar condón, ¿no? Y a mí se me hacía gravísimo que un sacerdote llamara a no usar condón en 2020, ¿no? 2019, claro. Pues porque en el 20 no íbamos a misa. Pero digo, si estos discursos se siguen replicando, pues a lo mejor es ahí donde vas perdiendo a la comunidad que tiene la creencia, que tiene la fe, pero que no va a ir a un lugar al que no le están haciendo sentirse que pertenece, ¿no? Pues justo ahí es donde queremos incidir como apostolados o como pastorales para la diversidad sexual y de género. Exactamente ahí. A finales del año pasado, el Papa León decía que en una entrevista una periodista le preguntaba qué onda con este rollo en específico, ¿no? Y el Papa León decía que no habrá cambios en la doctrina, ¿no? Al menos no se ve eso próximamente. Y quienes tienen una vida en la iglesia más o menos informada lo entienden bien, ¿no? Ningún papa se va a arriesgar a dividir la iglesia de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Ni Francisco, ni León, y yo creo que ni el Señor Jesús si regresa, ¿no? O sea, no creo que se animara, aunque quién sabe, el Señor Jesús era bastante radical y ahorita vamos para allá, porque precisamente en donde inciden estos grupos es en la radicalidad del Evangelio, ¿no? Es decir, la religión de Jesús no era muy diferente a la nuestra, era supremacista, hegemónica, homófoba, bueno, quién sabe si homófoba, no hay registro, no, sí hay registro de la cultura homofóbica, ¿cómo no? Está San Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no? Los afeminados, alguna traducción lo dice así, no entrarán al reino de los cielos. Okay. Entonces sí está, una religión homofóbica, misógina, superiorista, y el Evangelio tampoco deja de ser tan diferente a los tiempos de Jesús. Es decir, la iglesia como religión sigue estando asociada a las costumbres religiosas de hace miles de años, ¿no? Mientras que el Evangelio sigue siendo una propuesta radical del Dios encarnado para la liberación de las personas, para la felicidad de las personas, para la plenitud de las personas, ¿no? Y precisamente, aunque no haya cambios en la doctrina, como decía el Papa León a finales del año pasado, lo que sí esperamos es que al menos vayan cambiando las actitudes, porque también, me encanta esto que diré a continuación, va a sonar así como de pastor evangélico incendiario en domingo televisado. Estamos participando, quienes forman parte de estos apostolados, conscientemente de una dinámica espiritual. Y en tanto que dinámica espiritual nos influye y nos ilumina el Evangelio, ¿no? El odio no es de Dios. La homofobia no es de Dios, la transfobia no es de Dios, ¿no? Es decir, el Jesús del Evangelio lo que predicó fue amor. Y además hay un detalle bien interesante con la figura de Jesús, ¿no? Y es que sus contemporáneos
reconocerían algunos signos para proclamarlo como el Mesías. Así fue, ¿no? Algunos signos que las profecías iban dando antes de que lo mataran y no le rompieran ni un hueso y lo desfiguraran, como dice el profeta Isaías. Antes de eso, hay unas profecías mucho más sociales sobre el Señor Jesús, y que, por ejemplo, es que el Mesías reuniría a las 12 tribus de Israel, ¿no? Es decir, factor de unidad. Es decir, no excluye, al contrario, incluye a todos. No es partidario de un grupo judío, ¿no? Ni tampoco de un grupo cristiano, sino que acoge a todos. Entonces, esa radicalidad del Evangelio pues nos sigue inspirando mucho, ¿no? Reconocer en Jesús al que no excluye, al que congrega, al que une, al que favorece la comunión, ¿no? Entonces, pues estamos también en esa dinámica espiritual, no solo social, ¿no? Cuando te decides a estudiar a la comunidad LGBT, sexodiversa en Michoacán o Morelia, para no hacerlo tan grande, dicen los asesores, hay que acotar. A lomas de Guayangareo, si quieres. Sí. Cuando te enfrentas a este reto, ¿con qué te encuentras? Me imagino que primero, pues que no hay una agrupación, un pastoral, no sé cómo se diga. Fíjate que más bien con lo que me encontré en 2016 fue con otro enfoque. Hay un apostolado muy antiguo que nació en Nueva York en los años 80, auspiciado por los Caballeros de Colón, un grupo ultraconservador de la Iglesia Católica. Y esta iniciativa, se llama Courage. Y a principios de este siglo tiene su remitente en México. En el 2005 los recibió el Papa Benedicto. No los recibió. Pero una instancia de la familia y de los laicos en Roma, una instancia pontificia, les dio así como el espaldarazo, ¿no? Está muy bien lo que haces, pero por una razón, porque Courage Latino lo que promueve, y lo voy a decir con su eslogan, es el camino a la castidad. Es lo que promueve Courage Latino, aunque en México sabemos que es un eufemismo para ocultar los esfuerzos por corregir la orientación sexual y de género, ¿no? Y la identidad de género. Sí, claro que, bueno, yo alguna vez me enfrenté a conocer a una persona muy religiosa y convivir con ella, y era mi jefa. Entonces ella me decía, es que los católicos no tenemos... ¿Y daba testimonio siendo jefa? ¿Pagaba bien? No. Tenía seguro social, mira, eso ya en este país es una gran ganancia. Es lo mínimo. Sí, pero bueno, ella me decía, ¿no? Es que nosotros los católicos no tenemos nada en contra de los gays, pero lo que tenemos es, por ejemplo, en contra de la fornicación, ¿no? Y todos los estigmas que se tienen en contra de la comunidad, cuando se trata de que hay ellos. orgías, que hay drogas, que hay pedofilia. Exactamente, ¿no? Entonces creo que también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que seguimos siendo una sociedad, un sector de la sociedad muy estigmatizado, cuando en realidad, pues, todo lo que, digo, no debe haber excepciones, pero todo ese tipo de situaciones vienen también en las personas heterosexuales principalmente, ¿no? Fíjate que comienza a haber un cambio de actitud en el pontificado de Francisco, ¿no? De hecho, pues Francisco es amigo de Hochis y de Machuquis, ¿no? Entonces, hay un detalle bien interesante de su muerte. En el testamento, él pidió, con nombres, ¿no? Mane Guevara. Él pidió la presencia... me dejó. Para darle el último adiós en Santa Marta, para depositar sus restos mortuorios en la Basílica de Santa Marta no, para depositar los restos en la Basílica de Santa María, el Papa dijo, quiero que solamente, en ese momento, cuando me echen la tierra encima, quiero que solo haya ciertas personas conmigo, ¿no? Y fue un escándalo para la curia romana, porque pues no estaban muchos de los príncipes de la iglesia incluidos en esa lista, pero sí estaban las prostitutas trans, algunas latinoamericanas de Roma. Entonces hay un cambio con Francisco, hay una perspectiva distinta, pero la doctrina de la iglesia sigue siendo como la de tu jefa. Aceptamos al pecador, pero no aceptamos al pecado. Que chinguen su madre. Eso es un absurdo. Es un absurdo porque se trata... Mira, y me impresiona mucho porque el filósofo después de Santo Tomás en el catolicismo es Aristóteles. De hecho, Santo Tomás, el filósofo del catolicismo, se inspira en Aristóteles.
Y Aristóteles nos enseña que separar la sustancia de las cosas es un absurdo, ¿no? Es decir, lo que me hace ser Eric no está en otro lugar sino en Eric, por decirlo de la manera más absurda, de tal manera que no se puede separar el pecado del pecador. Es una condición propia. Teológicamente también, si el Señor Jesús se ha encarnado en la humanidad, el Señor Jesús también tiene carne de prostituta, como nos lo enseñó el Evangelio, pero también tiene carne de joto, tiene carne de machuqui, tiene carne de trans, tiene carne de cuello. El Señor Jesús tiene esa carne, se ha encarnado en todas las carnes. Entonces el decir que aceptamos y no aceptamos, pues es también un reflejo de lo que vemos en la misa, ¿no? ¿Qué dicen quienes conservan estas muy buenas formas? Vengan, pero no pueden comulgar, ¿no? Y que dices, bueno, entonces ¿de qué se trata? ¿No? Es como cuando nos vemos mañana en mi casa, man, y llegas mañana, pues mira, bienvenido. Ahí está el refresco, ahí está la caguama, ahí están las papitas. Nomás no se te ocurra agarrar, güey, porque eres muy bienvenido aquí, pero no queremos que tú comas con nosotros, ¿no? Y también es una paradoja, porque la moral de Jesús, como dice Sor Lucía Caram, una teóloga española, catalana, de origen argentino, cuando te encuentras con el Señor, y que no es al final de tu muerte, ¿no? Sino ahora mismo estamos viendo al Señor a la cara, lo estoy viendo a través de ti. Cuando vemos al Señor a la cara, el Señor Jesús no nos pregunta con quién te has acostado ni dónde has metido el fundillo, ¿no? Porque la moral radical de Jesús no es con quién coges, sino es partir, compartir y repartir el pan, especialmente para quienes más hambre tienen, ¿no? Claro, y hablar de, ¿cómo lo podría decir? Hablar de negarle estos servicios pastorales a la comunidad LGBT cuando hay gente del otro lado que apoya a la religión, pero también apoya las guerras y apoya otra serie de situaciones que ahí sí estarían completamente reprochadas por la religión, pues es completamente contradictorio, ¿no? Y fíjate, no, te tengo que interrumpir, Adelante. Antes del pontificado de Francisco, el catecismo de la Iglesia Católica, que es como el compendio de la doctrina, el resumen, y que no es el que nos dieron en la primera comunión de 200 preguntas, sino una madre así como de 5,000 números, decía que había guerra justa. Es decir, la Iglesia avalaba ciertas guerras. Es más, en el siglo XX vimos a los papas bendecir cañones que irían a invadir África, ¿no? Había guerras justas en la manera de ver el mundo del catolicismo. Y es una doctrina que se ha transformado con el tiempo, ¿no? Con los años. Le tomó 20 siglos a la Iglesia Católica decir que no hay guerra justa. 20 siglos, ¿no? Tal vez nos tome otros 20 para que la Iglesia de manera oficial declare cosas más amables sobre quienes viven la condición LGBT, ¿no? Claro, porque además siempre la visión hacia la comunidad sexodiversa o la comunidad LGBT va hacia lo perverso, ¿no? Lo pervertido, lo que siempre termina en lo sexual, siempre en lo sexual. No parte de lo que es una forma de relacionarse y una forma de amar, ¿no? Diría Foucault que todo en esta vida se trata de sexo, excepto el sexo. El sexo es cuestión de poder. Pero, bueno, fíjate, hace rato decías que con qué nos encontramos. Nos encontramos con apostolados que quieren corregir la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? Como Courage Latino. Con eso nos encontramos. Pero, por fortuna, en México no tardamos mucho en hurgarle. Más o menos cuando empezó Courage a hacerse presente en algunos lugares de la iglesia mexicana, por ejemplo 2002, también se fundaron los primeros grupos católicos LGBT que no conducían a sus miembros a un camino específico de castidad, ¿no? Porque de hecho así es en ese tipo de grupos. Si descubren que estás teniendo una doble vida, que estás cogiendo por ahí, pues ya no puedes pertenecer al grupo, ni acercarte a la iglesia a través del grupo.
ni nada que tenga que ver con la presencia mística a través del grupo, ¿no? Pero, repito, más o menos cuando esto llega, que es lo que sí toleran muchos padrecitos, ¿no? Muchas monjitas, ¿no? Llegas a dirección espiritual con ellos, con ellas. Ay, padre, soy lencha, soy hochis. Ay, pues mira, hay un grupo para que no cojas, ¿no? Y seas santo, ¿no? Pero al mismo tiempo, en Saltillo se estaba fundando un grupo que se llamó San Elredo. Hoy en día, el nieto de San Elredo pervive. Se llama Todos Somos Lambda, en Saltillo. En esa misma época, en la Ciudad de México, se estaba fundando Vino Nuevo, la primera comunidad católica para la diversidad sexual y de género. En esa misma época, 2002, en la ciudad de Querétaro, se estaba fundando un grupo que también pervive. Estos 3 grupos perviven hasta el día de hoy, que es GOG, por sus siglas, Grupo de Oración Gay de Querétaro. Allí están ellos todavía. De hecho, ellos, los de Querétaro, han venido a las misas por la inclusión de Morelia con el grupo de Otro Rebaño, ¿no? Nos llevamos bien con ellos, aunque no habíamos tenido contacto antes. Con las otras sí, pero con esta no. En fin, el Señor provee. Y nos empezamos a encontrar con esto que era muy inspirador, muy, muy inspirador. Fíjate, 2002 y en 2018, después de un sínodo, que es una reunión representativa de algunos obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, laicas en Roma, y hoy en día aceptan a todos los estratos de la iglesia gracias a la iniciativa de Francisco. Antes era de puros obispos, puros señores con calzoncitos morados. Ahora sí participan mujeres, participan laicos. En un sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, así se tituló y así se llama el documento de 2018, en el número 150, por primera vez la iglesia dice: reconocemos que nos falta mucho antropológica y pastoralmente para discernir esta realidad. Hay lugares donde hay acompañamientos a personas homosexuales, porque en la iglesia todos somos homosexuales, esa es la terminología que usan. Que sigan estos grupos, ¿no? Y por ejemplo, hoy en día, como el hate nos va a preguntar, ¿de quién tienen permiso? Ya le dijeron al obispo. Pues no, ni siquiera del Papa, de la iglesia, de los obispos en comunión con el Papa, tenemos autorización. Este documento de 2018 diga, donde hay estos caminos, que sigan, ¿no? Para que cada quien encuentre el don de sí mismo y se integre con todas sus realidades a la vida mística en la iglesia. Aquí me gustaría hacer una pregunta que a lo mejor te pensaba hacer al final, pero creo que viene mucho al caso. ¿No consideras que esta falta de aceptación a la comunidad LGBT o los homosexuales radica un poco también en la falta de realidad que tienen las personas que llevan una vida el clero laica, principalmente? Ajá. Sí. ¿O cómo? Pues sí, o sea, un sacerdote muchas veces te podrá aconsejar sobre tu matrimonio, pero pues, el sacerdote no está casado. Claro. O sea, el sacerdote no lleva una vida matrimonial. Claro. Creo que les falta mucho, ¿no? Ese toque de realidad para verdaderamente ser un consejero más allá de lo espiritual. Que yo no juzgo, porque estaría cayendo en lo mismo. Pero creo que esa falta de cercanía con el contexto real de lo que se está viviendo hace que se llegue a una negación, ¿no? A una falta de aceptación, vaya, pues. Sí lo he pensado. Fíjate que eso no lo puedo responder sistemáticamente, pero por supuesto que lo he pensado, lo hemos platicado con amistades, ¿no? Se encierran en el seminario de 6 a 11 años, dependiendo de si es religioso o no. Se encierran de 6 a 11 años. Claro que salen apostolado el fin de semana, pero no saben lo que es tener que tomar el camión a las 5:30 de la mañana llenísimo y transbordar para llegar al trabajo, ¿no? Porque se despiertan y con toda comodidad van al salón y al comedor y sí. no se preocupan por lo que se preocupan los padres y las madres de familia, ¿no? Sí, claro, y que pasan a una vida sacerdotal en la que está la persona que te lleva de comer, de desayunar, de cenar, claro. La que te hace el aseo, la persona que te barre el atrio,
no hay un contexto real, ¿no? Sí. De lo que socialmente está pasando. La burbuja que le llaman, ¿no? Exacto, el privilegio. Sí, yo pienso que sí viven en una realidad de esta manera, muchos, la mayoría, y que la falta de contacto les hace insensibles, les hace muy insensibles. Ahora, antes de seguirte comprometiendo, de comprometerte con la iglesia, me gustaría preguntarte algo que creo que es algo que las personas que nos estén viendo, y más si son personas jóvenes, adolescencias, infancias incluso, que no es un contenido para infancias ni adolescencias, pero sé que la inquietud te lleva a buscar por donde quiera. Claro. Cuando tú personalmente te identificaste como una persona LGBT, pero también una persona creyente, ¿qué pasa por tu mente? Dios me va a curar, me lo va a quitar, por eso voy al seminario. ¿Cuál fue tu circunstancia, si nos pudiéramos platicar lo que puedas? Católico, pues un chingo de culpa, un chingo de culpa. Además, justo estas ideas, ¿no es cierto? Eres pecador, Dios no te quiere, te vas a ir al infierno, te vas a morir de sida. Todo este tipo de cosas son terriblemente dramáticas, especialmente para las adolescencias y las niñeces, ¿no? Son terribles, son angustiosas, son depresivas, son ansiosas y son suicidas. Todavía a las niñeces, a las adolescencias y a las juventudes, su condición sexual chocando con los prejuicios religiosos les induce a quitarse la vida. Todavía eso sucede. Entonces es una sensación de culpa muy grande, es una sensación de rechazo muy grande, de incomprensión. Y sí, justo eso, ¿no? No tienes idea, y esto sí es muy íntimo y te lo comparto, no tienes idea de las veces que recé llorando para que el Señor me curara. Y después de que no pasaba, por supuesto que también tuve mi periodo de distancia radical con la iglesia, que fue más o menos mi época de universitario, ¿no? Pero radical, ¿no? Antagónicos. Nada más que también, cuando te das cuenta que el Señor no te cura, dices, bueno, aquí hay dos cosas. O el Señor no es omnipotente, o la iglesia me ha engañado sobre los atributos de Dios, o en el corazón de Dios no hay ningún problema conmigo. No es necesario ser de otro modo para glorificar a Dios y para servir a los demás, ¿no? Para eso no es necesario. Claro, y que además creo que la iglesia lo ha tomado de una forma en la que prefieren que la gente se aleje, lo digo en lo personal, que la gente se aleje a ser un poco más amables, dóciles, flexibles, porque, bueno, yo lo pienso a través de la construcción de una seguridad, en mi caso, que yo dije, bueno, si esto está mal, pues el que está mal es el que lo recibe, ¿no? No hablando de pasivos, sino el que está mal es el que cree que está mal, porque al menos yo nunca consideré que algo estuviera mal. ¡Ay, qué conmigo. Bueno! Sí, y es lo que te digo, es la construcción de una seguridad en la que tú sabes, al menos desde mi caso, que no hay nada malo en querer sentir y enamorarte de la persona, más allá de si es hombre, es mujer, es no binario. Creo que llegar a ese racionamiento cuesta mucho trabajo, y rebelarte contra lo que te tengas que rebelar tiene un precio muy alto que afortunadamente yo no lo tuve que pagar, lo reconozco, porque mi familia me ha aceptado. Pero hay mucha gente que rechaza a sus hijos, que dice que los prefiere asesinos, y entonces es ahí donde dices, güey, las infancias y las adolescencias están pasándola todavía terrible. Sí. Por seguir con un discurso. Ahora, porque vamos a centrarnos en lo que estamos aquí. A mí me gustó mucho la foto que vi del Pride del año pasado, del 2025. Fue pimienta pura.
porque dije, qué bonito, ¿no? O sea, hubo quien tuvo que dejar su fe porque prefirió amar, y hay quien está juntando su fe y su forma de vivir al mismo tiempo. ¿Cómo se dio ese encuentro? Y si le puedes dar a la gente el contexto. ¿Y por qué fue pimienta? ¡Oh, esto está bien emocionante! Obviamente es un chisme de un pinche universito de este tamaño, pero para uno que está metido ahí es muy, muy emocionante. Todos los grupos, como Otro Rebaño, son diferentes, ¿no? Ruá en Ciudad de México, Vino Nuevo en Ciudad de México, Lambda en Saltillo, Jabajínam en la comarca lagunera, Sembrando Universidad en la Diversidad en Guadalajara, Puerta Abierta en Mérida, Cadima en Chihuahua, el grupo que se está formando actualmente en Irapuato, el grupo de Querétaro, todos son muy diferentes, ¿no? Y lo digo porque, por ejemplo, en unos grupos hay hasta recelo por asistir a los prides locales, ¿no? Hay un recelo. Hay quienes le tienen, no le encuentran sentido a que les digan activistas religiosos, la palabra activistas, porque tiene un sentido más evangélico, no es encomiable, solamente es para matizar las diferencias, ¿no? Y Otro Rebaño, como grupo, digo, en el corazón de Dios estamos desde la eternidad en sus intenciones, pero acababa de tener su primera misa en mayo del 2025. Un mes antes. Claro, un mes antes, ¿no? Entonces, habíamos tenido misa en el mes de mayo. Ya empezábamos a hacer un poquito de ruido. Todavía no teníamos, apenas tenemos una página de Facebook, que ya nomás los de mi edad usan Facebook, pero No importa. Ya cuando te ríes y acaban todos. Sí, es que usamos Facebook. Sí. Entonces ya comenzaba a hacer un poquito de ruido entre algunas buenas conciencias, pero la verdad es que nos sentimos contagiados de algunas actitudes que tienen en los grupos de la Ciudad de México. Ellos sí son, incluso antes de tener Otro Rebaño, con otros grupos de la Ciudad de México, participamos en el Pride 2024, un contingente católico también en aquel año. Pero regresando a Morelia, ¿cuándo fue el Pride? ¿21 de junio? Me parece que sí, último sábado de junio. Sí, 21 de junio. Entonces, el de Michoacán, 25, fue el 21. Y fue curioso porque nuestro capellán pues ha dispuesto su templo para el grupo, ¿no? Muy amable y ejemplarmente, ¿no? Muy amable y ejemplarmente. Y también su comunidad, ¿no? Un reconocimiento grande a la comunidad de la Rectoría del Señor de la Columna en el centro de Morelia, porque así como no es fácil para los fieles salir del closet espiritual sexogenérico, tampoco para los sacerdotes servir a este tipo de apostolados, ni para los templos recibir a este tipo de fieles, ¿no? Eso es lo cierto. Y fíjate que decidimos tomar el ejemplo, y lo que queríamos era tener simplemente una reunión de oración, mané, y luego salir al Pride. Entonces, nuestra primera intención fue buscar templos, conventos, seminarios cerca de la 21 Zona Militar, que es allá donde inicia el Pride. Esa fue la primera intención. Recurrimos a 5 lugares sagrados, si no me equivoco. Y claro, sí, lo que está interpretando tu sonrisa. Cuando les decíamos, es que somos gays, lesbianas, trans, ¿no? Sí, al templo podrían entrar personas del mismo género o parejas trans de la mano. Sí, vamos a ir al Pride, esa es la intención. Podrían ir con banderas, En el mismo rebaño, todas las opiniones no eran homogéneas, es más, no fue todo el grupo, ¿no? Porque todavía cuesta un poco de trabajo, no hay ningún problema, a cada quien le toca su tiempo. Además, a mí me cuesta trabajo, nomás que pues la comunidad te empuja, pues, ya que, pero todavía me cuesta mucho trabajo dar la cara, hablar de esto, tener una actitud profética, de anunciarlo, de promocionarlo, me cuesta trabajo todavía. Simplemente ser visibles cuesta. Sí, sí. Entonces nos mandaron a la ñonga de todos estos lugares sagrados por ser quienes éramos.
Y nos quedaba muy lejos el templo del centro, pero ni modo, era el único que nos acogía, ¿no? Entonces vinimos y tuvimos una cosa que se llama celebración de la palabra, que es más o menos una misa, pero sin consagración eucarística, sin sacerdote. De hecho, la presidió un laico, un ministro extraordinario de la comunión. Y pues fue muy lindo. Y después de la celebración, pues órale, a empezar en la 21 zona militar. Un periodista del Sol de Morelia, Ángel Omar Chávez, fue quien estuvo en la rueda de prensa del 22 de junio, domingo 22 de junio, en la Catedral de Morelia, ¿no? Esta rueda de medios que ofrece o que ofrecía el arzobispo Carlos a los medios, válgame la redundancia. Entonces Omar le pregunta: oiga, señor, ¿y qué piensa del colectivo LGBT católico que marchó en el Pride ayer? Y entonces don Carlos responde de una manera desafortunada y con dos puntos peculiares, con dos menciones, alusiones peculiares. No tienen derecho, en la iglesia no tienen derecho. El derecho canónico les prohíbe toda participación y finalmente están enfermitos. Entre un contexto igualmente desafortunado, estas cosas resaltaron, ¿no? Obviamente salen los medios, ¿no? Omar Chávez lo publica en el Sol de Morelia y pues es otro de tantos chingadazos, ¿no? Sí cala, sí duele, ¿cómo no? Porque no estamos en una actitud ni confrontativa, ni provocadora, estamos en una actitud de reconciliación y de comunión. Esa es la neta. A mí, la verdad es que esa noche, la del 22, no dormí, querido Mane, y nos mensajeábamos con el rebaño, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Contestamos? ¿No contestamos? ¿Convocamos a una rueda de medios para contestar? ¿Qué hacemos? Y publicamos un pronunciamiento en nuestra página de Face y Religión Digital, un medio de noticias en español católico, lo publicó también, un pronunciamiento del otro rebaño ante las declaraciones del arzobispo de Morelia, dirigido a él y a su coadjutor, que actualmente es el arzobispo reinante Armando. Les dirigimos a ellos el pronunciamiento y, por ejemplo, entre esas cosas les decíamos, uno, pues la verdad es que el Código de Derecho Canónico, en toda su vastedad, no menciona ni una sola vez la palabra homosexualidad. Y que le decíamos también nosotros retóricamente en ese pronunciamiento: si somos enfermos, ¿por qué estos enfermos son los únicos en la cristiandad que no merecen la atención de la iglesia? Porque es una virtud evangélica atender a los enfermos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si somos enfermos, pues no se supone que entonces, ay, pobrecitos, tan malitos, vénganse, vamos a acogerlos, a acercarlos a los sacramentos, a darles una vida plena, porque están malitos, pobrecitos, no pueden decidir, ¿no?, de su cola. Entonces, eso, voy a decir otra cosa interesante, ¿no? No venimos de fuera de la iglesia, ¿no? En el rebaño hay hombres y mujeres que han estado comprometidos con la iglesia en otras trincheras desde hace muchos años, ¿no? En equipos de liturgia, en grupos juveniles, en misiones, en atención a los pobres, en pastoral social, ¿no? Hay un montón de gente en estas actividades, ¿no? Entonces, justo era el hecho de que muchos de nuestros simpatizantes y miembros tienen visibilidad en la iglesia, quizá no como personas LGBT, aunque últimamente al mostrarse en el rebaño se están mostrando así, pero tienen mucha participación y visibilidad en la iglesia. Entonces, en sus redes, medios, por WhatsApp, compartieron la polémica, de tal manera que nos enteramos que la polémica llegó incluso a Roma, ¿no? No que el Papa se haya interesado en nosotros, no, ridículas. No. Justo para esas fechas, en Roma se está viviendo el jubileo de los sacerdotes. Entonces, muchos sacerdotes de la arquidiócesis de Morelia y algunos obispos se encontraban allá.
Entonces, cuando vieron la nota, la controversia, ¿qué está pasando en Morelia? Por fortuna, ha quedado claro, tanto en Morelia como en Roma, para quienes les interesó, que se trataba de una actitud transparente, franca, que no éramos activistas de ultraizquierda, ¿no? Aunque por supuesto que algunas de nuestras ideas empatan ahí, exactamente, ¿no? Pero por eso fue picante, porque nos exhibió, no lo pretendíamos de esa manera, nos mediatizó, tampoco lo pretendíamos, y nos generó polémica, cosa que tampoco queríamos en primera instancia. Tal vez esa pregunta debe haber sido primero, pero ¿cómo, cuando surge otro rebaño, cómo se van integrando personas? Porque, bueno, no creo que cada quien hubiera estado así de, ay, ya hay un grupo, todavía no hay un grupo, espérate, ya hay, vamos, ¿no? ¿Cómo llegaron las personas y cuántas conforman actualmente el grupo? Fíjate que una parte del rebaño sí estaba, como dices, ¿no? Esperando la noticia, ya, vamos. Aunque no lo creas, una parte sí. Te repito que tuvimos una experiencia aquí que se llamaba, le pusimos Domus Aurea en aquel entonces, en latín significa casa de oro, y que es una advocación de la Virgen María, ¿no? En el rosario, ¿te acuerdas cuando rezan puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos? En algún momento llega casa de oro y la invoca uno. El grupo pasó altibajos, más bajos que altis. Te repito, son caminos muy novedosos para explorar entre esta realidad, dentro de esta realidad en la iglesia, y lo que terminó de sosegarlo fue la pandemia, ¿no? Eso terminó de sosegar al grupo, pero con los amigos que habían estado en el grupo, nos manteníamos, hay que hacer algo, ya te la sabes, como el de hay que estar juntas siempre, así estábamos, ¿no? Hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Que tal padre nos ayuda, que tal padre nos ayuda, y que si no, pues hasta en las casas, ¿no? La mística social de la iglesia no exige sacerdotes, ¿no? Claro, no sé si es una cita bíblica que dice, donde estén dos o más en mi nombre, ahí estoy yo. Te juro que me la quitaste del hocico, estaba a punto de decirla. Bueno, ahí está la radicalidad del ser iglesia, ¿no? Sí. En la reunión de creyentes, en la reunión de al menos dos que ponen a Cristo entre ellos, ¿no? Que podría ser yo con mi amante, ¿no es cierto? Claro. Siempre hay un Cristo arriba de la cama. Sí, es cierto. Entonces, estas personas que participaron de aquella experiencia, que nos veíamos con gusto y que nos insistíamos, hay que hacer algo, fueron esos que estaban esperando y de repente les llegó el mensaje, ¿no? Es hora. Ellos fueron los primeros y otras personas interesadas, ¿no? Como Salvador Mesa, un jovencito que es colaborador de diferentes activismos. En 2025, en enero, nos invitó a una charla en Ecléctica sobre San Sebastián, ¿no? Y yo hablé de santidades queer, ¿no? Otros hablaron de otras cosas, y esa reunión fue como mecha encendida, ¿no? Porque incluso quienes fantasearon con hacer algo hoy no están en el grupo. La primera intención no era hacer un grupo, sino una actividad religiosa pública en Morelia, y sin embargo derivó en el grupo. Entonces empezamos a invitar a los que sabíamos que les interesaba, a las primeras reuniones con el capellán, ¿no? Para qué queríamos, qué vamos a hacer, por dónde vamos, ¿no? Y luego, por supuesto que ellos invitaron a otros amigos, ¿no? Otras amigas. El viernes pasado tuvimos una reunión de oración en la colonia Leandro Valle, en casa. Y se nos hacía muy interesante cómo había quienes decían, es que a mí me invitó tal persona, ¿no? Y tal persona nunca estaba en el grupo, ¿no? Como es el caso de nuestro amigo en común, ¿no? Uh-huh. A él lo invitó a alguien que no tenía nada que ver con el grupo, pero que sabía de la existencia del grupo. Así se han dado las invitaciones. Hoy en día tenemos un consejo pastoral de 7 personas
que son las comprometidas con el grupo, que generan iniciativas, que consensan, que ponderan, que implementan, ¿no? Tenemos un consejo pastoral de 7 personas. Bueno, a la posada que tuvimos en diciembre, que fue el último día de culto público, no hemos vuelto a tener Eucaristía ni ninguna actividad de culto, asistieron cerca de 30 personas, ¿no? Y es que gran parte de nuestro ser, hasta ahora, ha tenido que ver con vernos en la Eucaristía, ¿no? Con vernos en la misa. Entonces, apenas estamos generando estas dinámicas de grupo. ¿Hay alguna forma de ser gay o sexodiverso y ser cómodo para la iglesia? No, imposible. Somos incómodos y somos indecentes. Y así como hemos subvertido el significado, tú lo decías al inicio de esta charla, así como hemos subvertido el significado de joto para sentirnos orgullosos en lugar de avergonzados, así estamos tratando de subvertir ideas como la incomodidad y la indecencia. No porque queramos ser incómodos, y mucho menos porque queramos que la indecencia aniquile toda forma de sana convivencia, no, sino precisamente por cómo somos vistes, cuando celebramos la fe de manera pública sin renunciar a quienes somos de manera íntima, en la sexualidad, en la afectividad, en la intimidad, ¿no? Cuando hacemos todo esto es cuando queremos subvertir esas ideas de indecencia y de incomodidad. Y obviamente con la perspectiva cristiana, soy incómodo, un chingo, ¿no? Como el Señor Jesús, que lo mataron por incómodo, ¿no? Y que la boca se me haga chicharrón. Soy indecente, como el Señor Jesús, que se dejaba tocar por prostitutas, o que trabajaba en sábado, que transgredía la moral de su época. Así mismo también somos indecentes. Quizá haya una manera, y es la manera de asumir el celibato, ¿no? Porque una cosa es la castidad, que eufemísticamente promocionan apostolados de conversión, de sexualidad y de género. Una cosa es la castidad y otra el celibato, ¿no? Que es no poder ejercer ni afectividad ni sexualidad, y que es a lo que te orillan. El celibato es una sexualidad en el plan de Dios, ¿no? Y que ¿por qué no podría vivirla una persona sexualmente activa de la diversidad de género, ¿no? Y de orientación? Entonces... Bueno, de cierta manera la sexualidad terminaría siendo una forma de celibato, ¿no? El cancelarla, sí. Cancelar esa sexualidad es el celibato. No vamos a poner teológicos y filosóficos con la palabra, pero terminaría siendo una forma... El celibato es como viven los sacerdotes. Ajá. Los que sí la cumplen, que no cogen, que no se enamoran. Por eso no solo hablo de coger, sino hablo de afectividad, ¿no? Que no se pueden enamorar. Enamorarse es una falta para su disciplina, ¿no? Entonces, es el camino que pretenden que tengamos quienes hemos encontrado que no estamos llamados al celibato, ¿no? Y si queremos asociar nuestra sexualidad a Cristo, pues entonces estamos llamados a una vida casta. Pero insisto, es una sexualidad activa, como la de, con todo respeto, tus papás y los míos, ¿no? Uh-huh. O sea, gente que no era gay, no era lesbiana, que están casados, que son cristianos y que disfrutan mucho coger, ¿no? Que disfrutan mucho amarse. Claro. Entonces, de esa manera. Perfecto. Pues me gustaría que cerremos dándole un mensaje a quienes nos estén viendo y a lo mejor no se han permitido, o la vida misma, su contexto no les ha permitido vivir su sexualidad. ¿Qué les podrías decir? Que para todos hay un Cayó tiempo. En los hombros. Sí, es que qué pesado, porque el respeto al closet ajeno es la paz. Entonces, qué difícil es invitar a otros a tener una expectativa como aquella a la que tus experiencias te han llevado. Eso es hasta arrogante, ¿no? Claro. Pero, pues les diría que cuando se animen a salir del closet espiritual, de la sexualidad y del género, que no están solos, no están solas, no están soles. Eso les diría, que hay cientos de personas
caminando, descubriendo caminos en este país con estas condiciones. Y en el mundo hay miles. En septiembre pasado, 3 organizaciones católicas como Otro Rebaño, pero de alcance internacional, la Tenda di Gionata de Italia, Global Network of Roman Catholics, a la cual estamos asociados como Otro Rebaño, y Outreach de Estados Unidos, de un sacerdote jesuita que se dedica a estos apostolados, de James Martin, organizaron una peregrinación jubilar, no cualquier peregrinación. Por primera vez, 1,300 creyentes LGBT en Roma marcharon, cruzaron la plaza, la columnata de Bernini, la plaza de San Pedro, y entraron por la basílica con banderas de arcoíris, parejas tomadas de la mano del mismo género, parejas trans, religiosas y sacerdotes comprometidos con estos apostolados, ¿no? Hubo una religiosa mexicana, Sor Carmen, de la hermana Carmen de Chihuahua. Hubo media docena de mexicanos allá también presentes en Roma, ¿no? Entonces esto es muy simbólico. El jubileo se hace cada 25 años. Y por primera vez en 2025, creyentes como ustedes y como yo fueron en un peregrinaje fuera del closet, ¿no? Entonces retomo y termino. Eso les diría, que no están solos, no están solas, no están soles. Hay muchas personas con caminos comunes y podrían buscarnos, incluso con la distancia. Hay grupos, hay apostolados que específicamente se dedican a sesiones virtuales. Entonces, aunque estén en ciudades donde no hay grupo, podemos hacer comunión, podemos reconciliarnos de manera electrónica. Eso les diría, Manuel. Muy bien. ¿Dónde te encuentra la gente y dónde encuentra las personas que nos están viendo a Otro Rebaño? En mis redes personales me encuentran como Eric Eduardo, en X, Facebook, Instagram, TikTok. Pero a Otro Rebaño, por ahora lo encuentran como página de Facebook. Pueden poner Otro Rebaño, seguramente sale, pero el nombre oficial está en latín, porque mamonas. Es Aliud Grex, ALIUD-GREX. Aliud Grex, página de Facebook para Otro Rebaño. Ahí nos encuentran con mucho gusto. Igual sigan en Instagram y en Facebook a las cuentas de la Red Católica Arcoíris México. Esas 4 palabras y la encuentran, Red Católica Arcoíris México, para otras referencias que no son exclusivamente de Morelia. Claro, y que si a lo mejor nos están viendo de otra parte de Claro. Michoacán o de México, pues encontrarán a lo mejor una opción para ellos. Por Muchísimas supuesto. gracias, Gracias, Eric, por Mane. haber venido, por ser tan abierto y visible. Y bueno, ojalá que la vida y estos medios nos vuelvan a encontrar. Que así sea. Muy bien, y nos vemos un domingo para ir a buscar sacerdotes. Por papos, supuesto. ahí. Por supuesto, Mane. Muy bien, yo estoy en todas las redes sociales como @ManeGuevaraUP. Síganos y recuerden que ojo con lo que dices.